637. Tuvo 7 días y 7 noches ahí en el Teatro Caracas, en la Avenida Sucre, y cuando uno revisa, dirigido esencialmente por el Partido Comunista, más de 100 dirigentes que habían allí, y 30 de Acción Democrática y 10 corrientes, digamos, clasistas, pues. Y con 2 dirigentes de mucha, como Rodolfo Quintero. Yo no he conocido dirigentes obreros de la cultura de Rodolfo Quintero o de Bernardo Pérez Salinas, que venía de la fila de Acción Democrática. Cuando uno revisa los documentos, contratación colectiva, estabilidad laboral, seguridad social. Por eso, a 52 años del 23 de enero y a 70 del primer Congreso Obrero, todavía nuestra clase obrera está en la conciencia reivindicativa. Estamos actualmente en un proceso revolucionario y todavía el movimiento de trabajadores tiene fallas estructurales muy serias que tienen que ver con situaciones nacionales y situaciones realmente internacionales. ¿En qué momento se dan cuenta las fuerzas populares verdaderas que están siendo excluidas por completo del poder? Bueno, fíjate la represión. Por ejemplo, esa manifestación que hubo de los desempleados en el silencio, donde incluso murieron muchachos nuestros. Del 58. Esa manifestación fue fuerte. Y todas las manifestaciones comenzaron a ser reprimidas. Y comenzó la represión. No solamente en las manifestaciones, sino que en adelante fue en las casas de los dirigentes sindicales, en las casas de los comunistas. Allí llegaron los ADECO a masacrar a la gente. ¿Qué rol cumplió ese periodo de Wolfgang Larrazábal entonces? Bueno, ese es un proceso de transición. ¿Pero era él el que mandaba a reprimir o eran otras fuerzas? No, la represión aparece con Acción Democrática en el poder, pues, cuando se impone Acción Democrática en el poder. Preparada para reprimir permanentemente, pues. Ahora, pero ustedes llegan a la elección de Betancur, ¿en qué circunstancias? ¿Ya se apoyaba a Betancur o...? Sí, ya prácticamente se había establecido en el mes de octubre del 58 el llamado Pacto de Punto Fijo. Correcto. Se llamó Pacto de Punto Fijo, pues se firmó en la casa de Rafael Caldera. Y ya la Junta Patriótica en general había salido de la escena. Sin embargo, un poco retrocediendo en el tiempo, uno se lee un libro, por lo menos, del coronel Mayor Azuaje, pues, que estuvo muy después vinculado a la lucha armada. Y él dice 21 días y 21 noches. Y ahí describe toda la organización militar que logró articularse allí. Y cómo es que esta organización militar no se articula a la Junta Patriótica, pues. Él incluso le plantea a Trejo, en el pleno 23 de 1958, ya cuando se instaló la Junta con Larrazábal, dice, mira, tenemos esta fuerza militar, y la describe con nombre y apellido, las guarniciones. Incluso el motoblindado estaba en manos del hermano Echeda, el comandante Vargas Medina. Había una fuerza militar significativa, y le plantea a Trejo que para asumir el mando, pues, destronó esa y uno no es conveniente, no es prudente. Entonces Hugo Trejo lo ponen de subjefe de las Fuerzas Armadas y a los 3 o 4 meses lo sacan y lo ponen de embajador en Costa Rica. Cuando se va Hugo Trejo, fueron a despedirlo 200 oficiales allá a Maiquetía, capitanes, mayores, tenientes, etcétera, etcétera. Siempre en la historia política venezolana ha estado presente el factor militar patriótico. Claro. Es una constante. Es una peculiaridad nuestra, muy constante. Ningún otro país tiene esa característica. Así es. Ahora, la Constitución del 61, el Congreso cuando se instala como constituyente y comienza a deliberar y hacer la Constitución, ¿aún ustedes mantenían algún tipo de expectativa con que ese instrumento legal, esa nueva Carta Magna, iba a darle algún espacio al poder popular? Bueno, había dudas ya. Sí. Había dudas de que ahí se podía hacer algo. Porque realmente no habíamos avanzado nada prácticamente, perdimos todo lo que habíamos hecho. Yo creo que no sé, hay que revisar, porque fíjate otra cosa, tenemos como un esquema en la cabeza de que este era un país feudal y colonial, y dependiente, una colonia, y yo creo que ese esquema había que quitárselo de la cabeza, porque aquí ya había comenzado un proceso de modernización, incluso con el propio Pérez Jiménez. Y había desarrollo de capitalismo, en el campo. Teníamos que quitarnos ese esquema. Y otra cosa que aquí se subestima, también otro esquema que yo creo que ha perjudicado mucho aquí, es esa influencia europea de partidos obreros y clase obrera. Y entonces ese enredo de que había que desarrollar una burguesía nacional para que existiera una clase obrera. El problema aquí no es ese. Aquí diríamos, el factor fundamental de insurrección es el movimiento urbano.
que es precisamente producto de esa deformación de la economía. Son campesinos que se vinieron aquí, y los encerraron el 23 de enero en esa serie de sitios, dejaron sus casitas por allá con sus gallinas y sus sancochos y comenzaron a sentir el contraste de una ciudad opulenta y de ellos arrinconados en esos espacios. De ahí que, por ejemplo, uno de los sitios más insurrectos fue el 23 de enero en esa época. Y ese esquema hay que quitárselo. Y en América Latina hay que reivindicar la idea de que aquí precisamente no es la clase obrera la que motoriza los procesos de cambio. Claro. Fíjense que el presidente ayer en su discurso y hoy en las líneas de Chávez recuerda este fragmento de Fabricio Ojeda cuando decide irse ya a la guerrilla y asumir la lucha armada. Cuando él dice, Fabricio, el 23 de enero, lo confieso a manera de autocrítica creadora, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias. Quienes ocuparon el poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos de las de las coyuntas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica, porque al contrario sirvieron como instrumento a aquellos intereses que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo desfalleciente de la patria. ¿En qué momento llegan ustedes a esta conclusión? Ya no hay nada que negociar, ya no hay nada que hablar. Ya se había iniciado el proceso de lucha armada en la década del 60. Él se suma. Se suma. Y Fabricio es una carta creo que del año 61, 62. Del 62. 62. Aquí el proceso de lucha armada, que inicialmente lo inician sectores radicales, estudiantiles y de barrio y de trabajadores, motorizado por sectores del Partido Comunista y de lo que después se llamó la decisión de Acción Democrática, que fue el MIR. Esas fueron las dos fuerzas fundamentales. Pero esas fuerzas de verdad que no tenían una comprensión de todos los elementos centrales de la coyuntura. Yo insisto mucho, y sobre todo ahora en el PSUV, de la necesidad que hay que tener una comprensión global de la coyuntura, no del momento, pues. Porque los momentos pasan, momentos electorales, momentos sociales, etcétera, etcétera, momentos militares. Tú tienes que tener una idea de la comprensión de la coyuntura. Y esa coyuntura del 23 no tenía 10 años desarrollándose, que arranca con los acontecimientos del 24 de noviembre de 1948 y culmina el 23 de enero del 58. Y se abre otra coyuntura larga, que es el puntofijismo. Hoy tenemos otra coyuntura que arranca con los acontecimientos del año 89, lleva 20 años y no se ha cerrado aún. Entonces es en la coyuntura política donde se deciden el papel de la dirección y del movimiento. Tú revisas el siglo XX y todo el movimiento popular venezolano se dividió en todas las coyunturas del siglo XX. En la transición de Gómez, el trienio Adeco, la resistencia, etcétera, etcétera. El divisionismo. Sí. Por eso es importante la comprensión de ese proceso. Discutir el programa, la caracterización de las clases sociales, cómo es la alianza de trabajadores, de campesinos, de capas medias, de sectores patrióticos, etc. Este es un problema importante y creo que hoy se está empezando a abordar este tema en relación al Congreso del PSUV. Ese pueblo que salió en el 58, el pueblo que salió en el 89 y el pueblo que salió ayer y que salió el 13 de abril y que ha salido durante estos años, ¿es el mismo pueblo, profesora? Es el mismo pueblo, pero yo creo que hoy día tiene más conciencia. Tiene más conciencia. Es decir, antes había mucho de sentimiento, de rechazo, de protesta, pero hoy tiene mucho más conciencia. Es que hacia dónde vamos, por lo menos tenemos una perspectiva clara hacia dónde vamos. Y cada día se politiza más el pueblo. Y no solamente se politiza más, sino que yo creo que se está desarrollando, y por eso tengo mucha confianza en este proceso, la democracia participativa, porque el pueblo está participando y está asumiendo sus propios proyectos de vida con conciencia de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a construir y caminando seriamente por la esperanza pues que esto plantea. Y esa conciencia, Fernando, tú que eres delegado del partido, cuenta con un instrumento político fuerte que la permita concretarse en acciones para el pueblo. Nosotros tenemos que vernos siempre como pueblo. Es el mismo pueblo de siempre. Un pueblo combatiente por la independencia y por la libertad. Es esa lucha histórica por la soberanía que arrancaba de 1498 hasta hoy y no se ha cerrado. Pero hoy todo ese proceso ha conducido a un proceso revolucionario y a la revolución bolivariana y al liderazgo del comandante Chávez.
revolución que es sin duda popular, y lo demostramos ayer, sin duda profundamente democrático, pero esencialmente antiimperialista, con un horizonte socialista. El socialismo no está a vuelta de la esquina, será una creación heroica del pueblo venezolano, pero es importante construir estos instrumentos de pueblo, estos instrumentos de masa, y creo que hay un salto importante. Yo creo que por primera vez en la historia de este país, la correlación estratégica nacional de fuerza ha cambiado a favor del pueblo venezolano, quizás con los intervenios de la guerra federal y del proceso de la guerra de independencia. Creo que hoy, por primera vez, nos hemos apropiado de la industria petrolera, con todas las limitaciones y dificultades. Por primera vez nos hemos apropiado como pueblo de las industrias estratégicas. Por primera vez como pueblo incluso podemos respirar, y no es fácil. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la lucha? Es ahora que tenemos esta posibilidad. Claro. Ahora, ¿y cómo sienten ustedes que vivieron ese 23 de enero y después todos los 23 de enero hasta el año, incluso el 99, todavía no había asumido el poder el presidente Chávez? Pero uno recuerda el 23 de enero del 2002, en aquel momento había marchas, entonces se hizo una marcha bolivariana fuerte. O uno recuerda el del 2003, que fue nuestra primera gran concentración después de toda aquella arremetida del golpe petrolero, de la falta de gasolina, que se llegó hasta Caracas sin gasolina. La gente caminó, la gente se las arregló y se llenó la avenida Bolívar de punta a punta. Y de ahí en adelante, el 23 de enero celebrado, pero ya no por los traidores. Ya no se celebraba que estaban en el poder los traidores, sino que el pueblo que se quedó en las calles vociferando, como decía el Chino Valera Mora, se quedó ahí en las calles vociferando, ese pueblo estaba en el poder. ¿Qué sienten ustedes? Bueno, realmente yo creo que yo me siento bastante satisfecha pues de lo que está pasando. Y yo creo que hay que profundizar, como decía Fernando, en eso de que tenemos que, el PSV tiene que transmitir bien al pueblo toda la situación, a tener una concepción de totalidad de cuál es la correlación de fuerza, de qué es lo que está planteado, de incluso esa habilidad táctica que tiene el presidente estratégica, por ejemplo, la construcción de la unidad latinoamericana, que es bien importante, que el pueblo tenga conciencia de cómo eso es importante para nosotros poder avanzar hacia el socialismo. Y bueno, yo creo que vamos caminando por el camino, a pesar de cantidad de errores que hay. La gente a veces se inquieta porque no se da cuenta que un proceso de transición es un proceso bien difícil, que hay una cantidad de obstáculos, que el socialismo no se decreta, que no podemos llegar mañana, pero a pesar de eso yo creo que vamos solucionando obstáculos y que estamos caminando realmente hacia la verdadera democracia participativa, que es la base. ¿Qué siente Fernando Soto Rojas? Yo creo que cuando uno adquiere un elemental nivel de conciencia política, ya surgen deberes y derechos. Y en consecuencia, yo a temprana edad, políticamente yo digo que maduré, tuve conciencia de lo que era el imperialismo y el capitalismo. Pues. Y entonces yo dije, bueno, el camino es este. Y cada vez uno está aprendiendo, pues. Uno aprende todos los días aprende. Pero yo creo que hoy, sin duda, los venezolanos vivimos un momento estelar. Tremendamente, sobre todo cuando uno sale fuera del país. Cuando uno sale fuera del país, que va a Europa, cualquier país latinoamericano, hay una inmensa fe en el pueblo venezolano y en el liderazgo de Chávez, que no es realmente poca cosa. Eso